Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en este programa, tu programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok y en Instagram como @rompiendo el silencio _podcast. También recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones y puedas disfrutar de este canal que está interesantísimo para cada uno de ustedes. Y deja tu comentario, que eso nos ayuda a crecer. Bueno, muchachos, vamos a aplaudir porque nos está visitando Aquí otra vez tenemos Pastor. el pastor. Bienvenido, pastor. Bienvenido, Pastor. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya estamos acercándonos a la fecha. Sí. Un tema muy interesante y que tal vez muchos han escuchado, pero sería bueno. Pero ¿qué fecha que me estás hablando? Estamos noviembre, diciembre. Ahí está diciembre. Hay un acontecimiento para esa fecha. Un acontecimiento que muchos esperan el doble ese día, pero en realidad es la Navidad. Muchos esperan decorar la Navidad, correcto. La Navidad es algo muy especial. Bueno, yo lo recuerdo de cuando estaba pequeño, de edad, que era muchos regalos, muchas cosas bonitas, pues. El barrio colorido también. La musiquita. Y hoy prácticamente vamos a descubrir la realidad del término Navidad. Pastor, vamos a iniciar con la primera pregunta para darle contexto a este programa. ¿Cuál es el significado espiritual de la Navidad según la Biblia? El significado espiritual de la Navidad según la Biblia. Según la Biblia. Bueno, según la Biblia yo pudiera responder rápido. La Navidad es simplemente natividad, nacimiento de un ser especial que nosotros conocemos como el Mesías, que es Cristo Jesús. Ahora, las religiones protestantes o católicas que marcan la Navidad como un punto importante en la historia van a decir que esto significa la demostración más grande de amor que existe en el universo. Aquel que era Dios se convirtió en ser humano, se encarnó siendo hombre, vivió entre nosotros, murió para libertarnos del pecado, resucitó y hoy reina por los siglos de los siglos. Primera de Juan 4:8 nos dice enfáticamente eso, o San Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo. Así que el significado espiritual de la Navidad para mí pudiera ser el amor de Dios por la raza humana, y si hacemos etimología de la palabra, el nacimiento del Mesías. Oh, correcto. Sí, Ahí. Con respecto a este mismo acontecimiento, Pastor, que es uno como de los acontecimientos cumbre de este evento, la Navidad, el nacimiento de Jesús, ¿en dónde se menciona en la Biblia este acontecimiento, el nacimiento de Jesús, y qué detalles nos da? Bueno, ya usted dijo dónde se menciona en la Biblia. ¿Dónde? ¿Pero qué versículo, pastor? ¿Qué versículo? ¿En qué parte de la Biblia? No, suelo responder así. A veces mi esposa me pregunta ¿de qué vas a predicar? Y yo le digo de la Biblia. Ay, entonces, sí, porque después me edita el sermón. Qué detalle. Yo creo que en los evangelios es donde se hace una descripción histórica del nacimiento de Jesús. Claro está, no en todos los evangelios. Okay. Porque cada uno de los discípulos escribió su evangelio para un público diferente en un contexto de escritura distinto. Ellos no se sentaron juntos a escribir. Por ejemplo, Lucas escribe y no era uno de los apóstoles, sino que era un médico, y se presume, según lo que él dice en el capítulo 1, que realizó una investigación y que lo que escuchó de muchos testigos, eso compiló en rollos y se lo envió a alguien que él llama Teófilo, que más adelante nos damos cuenta que es uno de los padres de la iglesia y un importante historiador. Mateo, vamos a empezar por Mateo. Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, nosotros encontramos una genealogía no directamente de Jesús, sino de José, para decir que Jesús, como descendiente de David, cumplía con las profecías que habían anunciado que el Mesías vendría de Belén de Judá, de la casa de David, del linaje real. Así que Lucas no hace un énfasis tan marcado en la genealogía, pero sí la utiliza, me parece que en el capítulo 3, y no se detiene, a diferencia de Mateo, con Abraham, porque Mateo está escribiendo para un público judío, y al hacerlo, los judíos entienden que son descendientes de Abraham. Abraham es el padre. Entonces ahora Lucas,
que es gentil, que es un médico griego, aunque se cree que uno de sus padres era judío, utiliza la genealogía para terminar diciendo que Jesús era hijo de Adán, hijo de Dios, y que por lo tanto todos ahora tenemos acceso a la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Qué detalles se proporcionan? Familias, nombre de personas, tribu, eso era importante. Mateo hace algo extraordinario al hablar de la genealogía, incluye a 2 personas que no eran del linaje judío o israelita, para decir que en esta nueva dispensación que Jesús iba a ofrecer al mundo, no solo la genealogía nos hacía pertenecer, sino el creer. Por eso usted va a encontrar que va a mencionar a Rahab y que va a mencionar a Ruth, que era la bisabuela del rey David. Esos son detalles importantes que uno pudiera mencionar de la genealogía de Jesús. Wow, eso es muy interesante, pero desde pequeño siempre se me ha dicho que hay unos reyes magos. Ay, Dios mío. ¿Cómo pasó? No, primero lo interesante es que anteriormente decían que eran 3 y hablando con el pastor fuera de cámara, él me pregunta, ¿por qué será que dicen magos? Hacía alguna cosita. Entonces, ¿cómo se relaciona, pastor, la historia de los reyes magos, no digamos 3 porque en la Biblia no dice nada, de la historia de los reyes magos con el relato bíblico de la Navidad? Bueno, históricamente podemos relacionarlo, como hablábamos detrás de cámara, magos, no necesariamente porque en el contexto que nosotros conocemos, en nuestra cultura practicaran la hechicería, Exacto. sino que si nosotros nos vamos peligroso. a una época más reciente como la Edad Media, tuvimos muchos inventores que fueron acusados de hechicería. Lo que la iglesia científicamente no podía explicar o religiosamente no podía explicar, entendía entonces que no era de Dios o que era algún tipo de hechicería. Por eso inventores como Da Vinci sufrieron persecución de la iglesia con sus inventos, porque decían ¿qué hace? O qué sustenta lo que inventó, porque para ellos era inexplicable. Así que ellos estudiaban más que reyes, como han solido decirle, el relato bíblico de Mateo lo menciona como magos de Oriente, eran personas que estudiaban el movimiento de los astros y que tomaban registro de eso, es decir, tenían un observatorio astronómico, por así decirlo, y entonces en ese sentido, en sus investigaciones habían sido expuestos al contenido de las escrituras del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías, que vendría una estrella de David, y entonces cuando ellos vieron la señal de una estrella diferente en el cielo y que se movía a tal velocidad o con tal proyección que ellos podían hacer cálculos y seguir la trayectoria, porque a ellos entendían que iba a un lugar en la tierra, siguieron con un enfoque científico. Sería la primera impresión. Y número 2, como anunciaba la aparición de un rey libertador de otra cultura, entonces en ese contexto nosotros vamos a ver que ellos llevan ofrenda para honrar al nuevo rey que nacía, aunque se llevaron una sorpresa cuando llegaron a Israel, porque el rey no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre, en un establo, y eso quizás para ellos fue chocante. Pero el milagro del cumplimiento de lo que ellos habían leído en rollos que sabían que eran antiguos, sirvió para ellos reconocer que en ese niño había algo especial. Los historiadores van a decir que sí eran reyes. Yo difiero un poquito de la idea de que fueran reyes, porque los reyes nunca viajan solos. Y el relato dice que ellos estaban viajando solos. Sí creo que eran personas importantes, porque el rey Herodes los recibió y los atendió en su palacio antes que ellos siguieran la ruta que llevaban hacia Belén de Judá. Ay, excelente, excelente. Pero ahí Ya nos dijeron, ¿sabes? No eran magos. Sí, no eran magos, no eran magos. Pastor, ahora vamos a hablar un poquito de simbología, de algunos elementos que utilizamos hoy en día con relación a la Navidad. Por ejemplo, para nadie es un secreto que se utiliza el arbolito, las con luces, muchas luces, los bombillitos, la bambalina, que se ve bien. Entonces, según la Biblia, explica algo sobre esa simbología, de esos elementos que utilizamos. ¿Es correcto utilizarlo? Me voy a quedar con la última expresión, porque es la más controversial. Sí, entonces... Pero déjeme acabar, pastor. Inclusive, hablamos detrás de cámara
que los bombillitos, las luces, usted me dijo que significa, lo digo, hay que romper silencio, Estamos aquí. lo digo, que son cabezas. Sí. Mira, déjame ayudarte un poquito. Él no iba a dormir si no decía esa pregunta. No hay que dejarlo que se exprese. Claro. De eso se trata. Silencio. Nosotros entendemos dentro de algunas corrientes cristianas, cristianas muy ortodoxas, muy conservadoras, se ha llegado a la conclusión de que dentro del fanatismo en contra de la religión cristiana primitiva que tuvo el emperador Nerón y las atrocidades que hizo, cuando él mandaba decapitar cristianos, colgaba las cabezas en un árbol para adornar un árbol de su jardín. La historia señala que la mayoría de los funcionarios importantes de Roma también eran filósofos. Nerón no lo era, pero quería pertenecer al grupo. Así que como no podía ser un filósofo, un gran pensador que manejara mucha literatura por la educación que llevó, entonces quiso ser poeta. Por eso dicen que él quemó parte de Roma para inspirarse en un poema, y mientras parte de Roma se quemaba, él estaba en el balcón de su palacio tratando de escribir una poesía o una obra. Eso dicen algunos historiadores de la época. Luego culpó a los cristianos de que la calamidad que había venido sobre Roma era porque ellos no adoraban al mismo Dios que los romanos, y expulsó a parte de los cristianos de Roma, y los que no recibieron persecución y fueron asesinados. Entonces, en ese contexto hay historiadores, no todos, pero algunos sugieren que sí fue un acontecimiento. Lo que nosotros necesitaríamos para referirnos a los bombillitos de Navidad o a las luces de Navidad como cabeza de los mártires cristianos, es que haya un documento que nos diga que Nerón celebraba la Navidad decorando sus árboles con cabezas de cristianos. Eso estaba pensando. Porque es evidente que probablemente él lo haya hecho, porque uno de los historiadores, un historiador católico del cual he leído varios libros, que se llama Justo González, describe que Nerón tomaba a los cristianos para atarlos mojados, untados de brea, los ataba en poste en los jardines de su palacio para que fueran antorchas que iluminaran el palacio y pasaran la noche ardiendo. Eso era en la época de la persecución, entre tantas atrocidades que sufrió el pueblo cristiano. No podemos negar que probablemente él pusiera cabeza en un árbol. Ahora, ¿conmemoraba la Navidad al poner la cabeza? Esa es la respuesta que nosotros no podemos dar de manera directa. Si nos vamos un poquito más adelante, la idea del árbol para algunos fue introducida por un monje, por un sacerdote católico, visitando las zonas de Alemania donde tienen como cultura, cuando llega el invierno, cuando llegan las épocas del hielo, cortar un árbol y ponerlo dentro de la casa para recordar que no siempre habrá hielo y que un día llegará la primavera, que es un clima más agradable. Ponían el árbol allí, no necesariamente para celebrar la Navidad. Lo que sí sucede es que esa creencia nórdica de poner el árbol también era un rito donde en la cultura nórdica era para honrar a sus dioses. Entonces decimos, si ponemos el árbol, estamos honrando a un dios nórdico. Pero si ponemos las luces, estamos honrando también a lo que hacía Nerón, el decapitar cristianos. En ese contexto, si yo me voy a la Biblia como adventista del séptimo día y miro el simbolismo que tiene el árbol, no hay un árbol cuando se está celebrando a Jesús. De hecho, no tenemos evidencia de que hubiera un momento en el que conmemoraran los cristianos el que Jesús nació. Más allá de que recordaran que uno de los eventos que más recuerdan, más allá de que Jesús nació, es por ejemplo la Cena del Señor, que sí lo celebraban. No podemos decir el árbol significa esto a la luz de la Biblia, porque sería entorpecer la interpretación bíblica que yo diga que el árbol de la Navidad representa el árbol de la vida o representa el árbol del bien y el mal. La religión luterana en alguna época llegó a creer que poner el árbol de la Navidad y adornarlo con luces o velones o frutos de diferentes tipos, que era lo que hacían en la Edad Media los que creían en las enseñanzas de Martín Lutero, era representar o recordar que un día todos los cristianos se iban a reunir junto al árbol de la vida en la tierra nueva. Así que todo va a partir de donde yo tomo el simbolismo, pero tengo un apoyo bíblico para eso. Van a decir algunos cristianos que la luz representa no la cabeza de los cristianos mártires, sino a Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo.
Exacto. Y entonces en ese sentido, dependiendo de donde usted tome la simbología para el árbol, Demasiado. usted va a querer fundamentar su creencia y va a desarrollar una teoría bíblica correcta o incorrecta para fundamentar el que usted no lo ponga o no. Yo me reservo el comentario de si usted debe poner un árbol en su casa o no. Esa era mi Eso es lo que pregunta. quería Ok, que dijera. pero lo que yo quiero es que usted Regalo. esté seguro de lo que usted hace al poner el árbol. Exacto. ¿Cuál es su intención? Ok. Porque si usted para poner el árbol tiene que serle infiel a Dios, usted está construyendo un bar en su casa. No está poniendo un árbol con cabeza de cristianos. ¿Ok? Y hay con cosas más simples y más baratas que el árbol de la Navidad que nosotros estamos decapitando cristianos. Ay, Exacto. Eso verdad. es correcto dentro de Tiene la razón. iglesia. Cuando yo critico a un hermano de iglesia, pero no le digo que él debe mejorar, o hago una oración a Dios para que él mejore, yo posiblemente lo esté decapitando. Cuando yo no ayude al prójimo que lo necesita y Dios me ha dado los recursos para ayudarlo, Estoy posiblemente yo le esté decapitando. matando y colgando su cabeza en un árbol. Usted necesita saber. Si yo, por ejemplo, permítame ser un poquito drástico como pastor, si yo digo, este mes yo no voy a ser fiel a Dios como mayordomo porque el presupuesto no me alcanza y yo debo comprar un árbol, usted se está metiendo en un problema con Dios. ¿Ok? buena esa. Como pastor y que sé que me enfrento a un público cristiano que tiene opiniones encontradas con relación a eso, a mí no me perjudica el tener el árbol o no. Prefiero de mutuo acuerdo en casa con mi esposa no tener nada alusivo a la Navidad, Ok. pero no porque considere que sea un pecado, Ok. porque sé que probablemente la historia no respalde muchas creencias populares que hay dentro de la iglesia con relación a eso. Ok. Bueno, Si para concluir, es importante que nosotros entendamos, Pues así. esto es difícil de decir porque puede debilitar la fe de algunos, todos, no voy a decir todos para no ser absolutista, la mayoría de los rituales, y estoy hablando incluso de rituales dentro del templo, por ejemplo, tienen un paralelismo en culturas paganas. Usted va a encontrar historiadores, ateos, que van a decir que Dios no le reveló nada a Moisés, que Moisés estuvo en contacto con esta cultura, lo aprendió, lo Sí. modificó y lo trajo como Qué chévere. voluntad de Dios para el pueblo. Así que si yo miro todas las cosas que hay en el mundo y las cosas que yo utilizo en la iglesia, todas van a tener una par en el mundo. Yo debo saber con qué foco yo hago lo que yo estoy decidiendo realizar cuando estoy en la iglesia y a quién adoro. O sea, hay gente que canta en un teatro y no está adorando a Dios. No vamos a cantar en la iglesia porque cantan en el mundo. Bueno. Es complicado eso. Repito, me reservo el comentario de si usted quiere poner un arbolito o no, pero entiendo. Pero juéguesela, juéguesela, pastor. bueno, Lo- Danita, No, en teología no será absolutista. Él quiere fuego. Danita, tío, que quiere que le digan eso, pero ya el pastor te dijo. se lo Es que dice. quiere la lucecita, él. Claro que le gusta. Bueno, además de las luces y esos utensilios que se utilizan en la Navidad, se mencionan unos nombres de personas que son clave en el relato este de la Navidad, que son como María, José y los pastores. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos personajes? Yo pienso que el personaje clave en la Navidad es Cristo. Amén. O sea, sin Cristo, desde la perspectiva que nosotros tenemos hoy, ni hay Navidad, ni hay José, ni hay María. O sea que primero necesitamos mencionar a Cristo. El apóstol Pablo dice que hay en vosotros o en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Así que yo creo que tenemos al ángel dándole el mensaje a María, que nosotros entendemos que es el ángel Gabriel. Tenemos a los ángeles luego en un coro de ángeles hablándole a los pastores. Era el negocio principal en Israel, cuidar ovejas. Por eso Jesús, cuando predica en los evangelios, va a utilizar mucho la expresión: yo soy el buen pastor. Por eso David, que se dedicaba a eso, dice: Jehová es mi pastor, porque él sabía lo que hacía un pastor, que era suplir las necesidades. Y David estaba diciendo: Dios suple todas mis necesidades. Por eso dice: mi copa está rebosando. Los pastores no tienen nombre, pero pueden representar fácilmente a aquellos que escuchan el llamado de Dios, saben que deben hacer algo con lo que Dios le ha dicho y lo realizan sin pedir muchas explicaciones.
para ellos debió ser extraordinario que ángeles se les aparecieran en medio de la noche y le dijeran que el rey había nacido. El pastor pertenecía a la clase baja en la economía de Israel. No iban a ser invitados al palacio a decir, nació el hijo de Herodes. No. Pero que ángeles le dijeran, deben venir porque ha nacido el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido. Entonces para ellos era importante y por eso asisten y encuentran al niño. ¿Qué decir de José? Bueno, José es obvio que es descendiente de David, para que se cumpliera lo del linaje que estaba prometido. Se iba a casar con María. Según la genealogía o el registro civil, era nativo de Belén. Por eso cuando se da el decreto por el emperador romano de que todos deben ir a la tierra donde nacieron y están registrados, él va a Belén. Y de hecho el niño nace allá en cumplimiento de la profecía. Lo que pareció ser un plan para perjudicar al pueblo de Dios era parte del plan de Dios para que todo se cumpliera al pie de la letra. Su nombre significa justo o piadoso. Y yo creo que eso es importante porque Dios no utiliza al pecador para su propósito. Dios transforma al pecador y una vez lo hace un instrumento de su gloria, entonces lo utiliza para que el propósito que Él tiene en la vida de ese instrumento de otras personas sea cumplido. Tenemos a María, la madre de Jesús, y con ella podemos hacer una relación interesante. Ella era prima, era familia de Elizabeth, quien quien fue la madre de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista y Jesús entonces eran primos, y por el linaje nosotros quizás pudiéramos inferir, aunque no se ha discutido mucho este punto, que María pudo haber sido de la tribu de Leví, porque el padre de Juan, y Juan siendo su sobrino, entonces siendo primo de Jesús, el padre de Juan era sumo sacerdote. Exacto. Sacerdote Zacarías. Tiene un libro donde habla de cómo ministraba en el templo, y de hecho la promesa de que iba a tener un hijo y del nombre que le iba a poner la recibe en su servicio en el templo. Usted conoce esa historia. Así que por eso tal vez tenemos dos textos. Primero, Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, Melquisedec fue sacerdote sin ser de la tribu de Leví, o bien Jesús es sacerdote porque su madre era de la tribu de Leví y por tanto él descendía de Leví también y podía ser nuestro sumo sacerdote. En ese sentido, María era una joven piadosa. El espíritu de profecía, Ellen White nos señala que Eva, cuando recibió el protoevangelio, la promesa que está en Génesis 3, de que la simiente de ella iba a herir la serpiente en la cabeza, iba a eliminar el dominio de Satanás, se preparó cada día porque ella entendía que al quedar encinta o embarazada podía ser ese niño que ella llevara en el vientre el Mesías. No ocurrió así, le tocó, o a Dios le plació que fuera María. No encontramos un perfil detallado de su vida para decir fue por esto, pero sabemos que era una mujer que buscaba a Dios a tal punto que Dios habló con ella y el Espíritu Santo la utilizó para que en su vientre creciera el que hoy nosotros conocemos como el Salvador del mundo. Wow, qué mensaje hoy. Estamos poderosos y siguiendo esa línea que estamos hablando sobre la natividad o nacimiento de Jesús. ¿Qué opinan los eruditos bíblicos sobre la fecha real del nacimiento de Jesús? O sea, fue el 25 de diciembre, ¿cuenta? ¿Será un 25 de diciembre o estamos equivocados? ¿Usted qué celebra, Agarra ahí. La cena. Pero ¿por qué una cena el 24? Bueno. Ahí, agarra ahí. Si fuera una cena equivalente a lo que los judíos llamaran la Pascua, sería con hierbas amargas, porque estaban recordando la esclavitud en Egipto y nosotros no comemos nada malo ese día. No, un pollito. No puedo decir lo que comemos. No. Y Jesús nació en el contexto de la Pascua. Ensalada de papa. Bien, los eruditos no se ponen de acuerdo, chicos, con una fecha. Yo puedo responder, no se sabe a ciencia cierta la fecha en la que nació Jesús. Ahora bien, ¿por qué el 24? ¿Por qué el 25? ¿De dónde heredamos esa fecha? Eso tiene un trasfondo primero en el Imperio Romano y luego en la parte religiosa del Imperio Romano.
que es la iglesia católica. En la época de Cristo se presume que los romanos celebraban la Saturnalia, que ese era un culto especial una vez al año al dios Saturno, en conmemoración al dios Saturno, y lo hacían del 17 al 24 de diciembre. Entonces, ¿qué están diciendo? Que Nerón, cuando llega al cristianismo, llega porque tiene un sueño que él entiende que es una visión de Dios. Él ve lo que luego pinta en los escudos de los cruzados, que era un escudo con una cruz, y escucha una voz que le dice: en este signo vencerás, que es el sol invictus, le llaman, o el sol invicto. Él llegó a pintar eso, y eso llegó a convertirse a lo largo de la historia cuando en la época de las Santas Cruzadas los enemigos de la Iglesia Católica veían esos símbolos en los escudos. Hay muchos historiadores que decían que ellos entendían que estaban derrotados porque Dios estaba peleando de parte del imperio, de la Iglesia Católica o de quienes representaban la Iglesia Católica. Tenemos dos cosas importantes con esto. Hay historiadores que dicen: lo que estamos celebrando realmente el 24 es el día de Saturno, que era una cena conmemorativa para terminar la celebración a ese dios durante toda una semana. Y el 25, entonces estamos celebrando la fecha del Sol Invictus o el culto al sol, pero lo hemos disfrazado dentro de la iglesia como el nacimiento de Jesús, porque así lo dictaminó en el siglo IV un papa de la Iglesia Católica. Más adelante nosotros nos vamos a encontrar ese día no se come. En el 526 el Papa Juan I quiso poner fin a la polémica, porque no llegaban a ponerse de acuerdo y decían: fue Nerón, o fue la Iglesia Católica, o fue Roma quien nos dio esta fecha. ¿Cuál es realmente la fecha? Usted va a encontrar que la Iglesia Ortodoxa dice que Jesús nació el 6 de enero, porque Los Reyes Magos. conmemoramos los Reyes Magos ese día, y los Reyes Magos están en el contexto del nacimiento de Jesús, entonces nació ese día. Tenemos otro grupo que lo celebra en abril, y nos vamos a encontrar con todos esos detalles o problemas. Entonces él quiso poner fin a la polémica y encargó a un monje para que trabajara, de nombre Dionisio, y él entonces tratara de poner una fecha. Para muchos historiadores, su estudio concluye poniendo la fecha como 25 de diciembre, fecha del nacimiento de Cristo Jesús. Respondo como al inicio: no tenemos una fecha exacta. Si hacemos un poquito de trasfondo histórico o de trasfondo geográfico, el área de Palestina, la zona de Israel, el área de Belén, al igual que otras áreas del mundo, se convierte en una zona muy fría durante el invierno. Exacto. Y entonces algunos dicen: los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas, No cuando cuadraba. los ángeles le hablaron. No es posible que un pastor estuviera soportando el frío de la noche con las ovejas, debían estar en el establo. No hay una Así mujer que encinta. no es posible que una mujer encinta viajara tantos kilómetros sobre un pollino, sobre un burro, y que el frío no le afectara, no afectara su salud, que el niño naciera en un establo y que el frío no le hiciera daño. Así que debió ser en otra época del año donde el clima era más apropiado, como la primavera, y por eso algunos dicen: no, fue entre enero y abril donde realmente Jesús nació, pero más buscando la fecha de abril, que ya el clima se está tornando un poquito más cálido. Puedo responder de forma rápida: los eruditos no se ponen de acuerdo para establecer una fecha precisa. Pero usted puede seguir comiéndose la cena El 24 El o el pollito. 25. Un poquito de amargo ya, porque Bueno, este tema está muy interesante, Está muy Dali. interesante. Porque ha más que sí, los bombillitos más que todo. No, hay verdades que el pastor le acaba de decir. No, Dali, es que si damos una fecha exacta de ese día, imagínate, siempre va a haber conflicto. Y en la Biblia no lo dice específicamente qué ocurrió, cuándo ocurrió. Y tal vez no sea tan necesario. Es correcto. Perdón que te interrumpa, permítanme aclarar para evitar confusión de lo que estamos acá en el panel y los que puedan estar mirando el video. Cuando hablo de que no se ponen de acuerdo con una fecha exacta, me refiero al día, no al año. Okay. Porque nosotros como adventistas tenemos una profecía de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, correcto. Y el nacimiento del Mesías está dentro del contexto de esa profecía, y nosotros sabemos que Jesús murió a una edad, y entonces si sabemos a qué edad Jesús murió, podemos hacer una cuenta atrás y saber el año en que nació. Exacto. El punto no es el año cuando hablamos de la fecha, sino el día establecer el mes y establecer el día.
para nosotros sustentar que estamos celebrando el 24 y el 25 de diciembre. Claro. No, y Ok. que va a ser peligroso ahora ir a la cena navideña. Bueno, Y, y hacer cambio hoy en día. Ay, ay, No, ay. porque es como cuando una celebración tan importante que lo ha celebrado de pequeño va a ser un choque Ujú. con estas preguntas, con estas respuestas, porque normalmente el ser humano le da nostalgia esta fecha. Ujú. Más que todo, uno debería enfocarse, como decía el pastor al principio, de enfocarnos de la verdadera esencia de la Navidad. Porque hay muchos que esperan la Navidad para estar de vacaciones, tomar su licor, ir por ahí de fiesta, y en realidad no están celebrando nada. O sea, están celebrando su cosa, pues, su situación, X o Y de cosas. Nosotros como cristianos debemos enfocarnos a recordar de que nació Cristo, de que Cristo ha transformado nuestras vidas. Correcto. Y que debemos llevar ese mensaje a otras personas. Porque normalmente, ¿qué hacen en diciembre? Angelitos, regalitos Claro, comidita. y comidita. Ujú. Pero ¿son para quién? Para nosotros Para mismos. nosotros, ok. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Regalándonos nosotros mismos cuando hay mucha necesidad en el mundo. Correcto. Entonces, pastor, no le queremos quitar más tiempo. De verdad, muchas gracias por siempre estar dispuesto a grabar con nosotros, a darnos conceptos y sabiduría, Wow. Iluminarnos. iluminarnos. No como Nerón, claro. Pero de verdad, Voy a quitar los bombillitos. Dani se va golpeado de aquí hoy, señor. No, pastor, muchas gracias por estar Muchas gracias. nuevamente con nosotros. Recuerde que siempre va a ser bienvenido aquí y espere nuevamente la invitación. Que el segmento que Este es un segmento, tú sabes. Yo feliz de estar. Hay momentos en el que uno tiene que hacerse preguntas un poquito capciosas para buscar el simbolismo de las cosas. Sí, Si los bombillitos eran cabezas de mártires cristianos Santo Padre. en un árbol, entonces si yo no pongo los bombillitos en el árbol no hay ningún problema. Pongo el árbol nada más. O si O pongo solo pongo fruta. el árbol, Yo entiendo pongo que una tampoco matica, no hay ningún problema. un pino. Si usted pone los bombillitos en la verja de su casa, vamos a ir a buscar en la historia si Nerón colgaba cabezas de cristianos en la verja de la casa para Ay, también decir Dani. que eran O pastor, o colocar paganos. Yo o creo colocar que árbol sintético o árbol real. esto que nosotros tenemos que tener en mente para hacer cualquier cosa es lo que el apóstol Pablo nos dice: si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para gloria de Dios. Amén. Si usted está convencido que Dios no se lo prohíbe en las escrituras, que usted no viola un principio, que no viola un mandamiento y que no es ostentación ni vanidad y que eso no interfiere en la salvación de alguien que les rodea ni en su criterio para adorar a Dios, yo creo que usted debe utilizar eso como un parámetro para definir si es correcto o no dentro de lo que las posibilidades le permitan. Así que yo creo que Navidad debería ser todo el año, como decía Samir. Así mismo. Yo creo que deberíamos amar al prójimo todo el año. Amén. Yo creo que deberíamos ayudar al necesitado todo el año. Y yo creo que deberíamos compartir nuestro pan con el hambriento todo el año, cada vez que encontráramos a alguien que lo necesitara. Yo creo que deberíamos tener nuestros templos, nuestras casas bonitas, porque ellas representan el ideal de lo que Dios le gusta que sus hijos exhiban, que sea orden y que sea pulcritud y que sea excelencia en todas las cosas. Así que en cada cosa que hagamos, chicos, glorifiquemos el nombre de Dios. Amén. Amén. Algunos van a decir que el árbol sí es correcto, otros van a decir que no, y de todas las cosas que tenemos en el mundo, de todos los temas, habrán opiniones diferentes. Sí, eso es verdad. Concéntrense en glorificar a Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, chicos, vamos a terminar con nuestro eslogan. ¿Cómo dice, sierva? Escuchen Aprendan Y rompan el silencio. el podcast. Bueno, nos vemos. Oremos.